¿Cómo te va? Gracias por atenderme. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación también para hablar de este tema. Bueno, ya hemos hablado con Pablo acá en el canal hace poquito, somos amigos hace muchos años y hace poco hablamos de un video bastante, que se hizo bastante polémico y un poco viral, digamos, sobre, ¿te acordás del tema de las tumbas de los niños en Canadá que se Así es. hacía? Bueno, hubo todo un revuelo con ese tema, lo pueden ver en el canal de Pablo, un video muy bueno que él hizo a partir de ahí, yo lo contacté, y después un par de repercusiones más que tuvo. Pero ahora no quería hablar de un tema más bien efímero. Pablo es doctor en filosofía, ha escrito más de un libro ya hasta el momento, está publicando ahora, está sacando su segundo o tercer libro, si no me equivoco, Pablo, ¿no? Tercer libro, Tercer sí. libro, exactamente. Y lo que hablamos antes la otra vez con el tema de Canadá fue una cosa más bien efímera del momento, de una cuestión que estaba en todos los diarios. Esto que queremos hablar ahora, yo digo sinceramente, lo contacté a Pablo primero porque hacía tiempo que estaba buscando a alguien que pudiese hablar con seriedad y con fuentes de este tema que nos convoca, que es la famosa Agenda 2030, 2030. Pregunté a varios amigos, a gente muy buena y todo, pero que no se había dedicado al tema. Yo tampoco, por cierto, así que soy un lego total. Así que Pablo, con mucha este, deferencia, aceptó para poder hablarnos un poco y explicarnos por el tema este de lo que lo que se viene, ¿no? Lo que se viene, estamos en el año por las dudas 2021, por si alguno escucha este video más adelante, para que lo tenga presente. ¿Qué es la Agenda 2030, Pablo? Yo no tengo, a hacer de cuenta, cero. Escuché hablar por ahí, pero nada más. Bueno, de manera introductoria para aclarar, obviamente yo creo que es importante mostrar las credenciales al respecto antes de hablar de este tema y obviamente que vamos a hablar con mucho fundamento a lo largo de esta conferencia, como cuando me invitaste la última vez para hablar acerca de la cuestión de los indígenas en Canadá. La Agenda 2030 es una agenda que viene básicamente en preparación hace muchas décadas. No hay nada nuevo, absolutamente nada nuevo al respecto. Es una agenda que uno comienza, como la mayoría de la gente, simplemente por curiosidad, muchas veces por tratar de formarse. Yo en los años 90, fines de los 90 especialmente, comencé a leer asiduamente, semanalmente, una serie, una cadena de emails que mandaba un sacerdote argentino, el padre Claudio Zanauja. Mm. No sé si lo pronuncio bien el apellido, pero siempre lo entendí así, no lo conocía él personalmente, que eran noticias globales acerca de las Naciones Unidas y lo que estaban haciendo las distintas dependencias, pero especialmente él lo hacía desde el punto de vista de denunciar la imposición global del aborto, de la ideología de género, de la educación sexual integral, de muchos otros temas de las uniones homosexuales que se estaban elaborando a partir de las Naciones Unidas y se imponía, por así decir, en el resto de los países del mundo se pretendía imponer. Ujú. Entonces, eso fue como yo comencé siempre por una cuestión de curiosidad, me interesaba mucho durante la secundaria y obviamente a partir de los 15 años en adelante. En el año 95 yo participé, tenía 13 años, participé en una conferencia que dio el doctor Escala, Jorge Escala, Ujú. hablando de la educación sexual integral Mm. y de la ideología de género. Yo todavía me acuerdo, hablaba de la ideología de género, de la educación sexual integral, obviamente que en Argentina no sé qué es eso, ¿no? Como que increíble las cosas que pasan en otro mundo, y son cosas que son muy actuales hoy en día y que se terminaron cumpliendo. Eh, una vez en la misma universidad haciendo el doctorado en filosofía política, obviamente estudiando toda la relación de la filosofía con las relaciones internacionales. Yo mencionaba en la otra conferencia los estudios que tuve que hacer sobre la Escuela de Salamanca, sobre los orígenes del derecho internacional, los fundamentos de la misma filosofía política, de los derechos humanos. De hecho, dentro de mi doctorado en filosofía política, la subcategoría, por así decir, de mi doctorado es derechos humanos, porque yo hablé en relación a la libertad religiosa y la libertad de los padres con respecto a la educación de sus hijos, la libertad religiosa en la vida pública y especialmente desde una perspectiva tomista y una perspectiva como la que se elaboró en la Escuela de Salamanca con Francisco de Vitoria y tantos otros pensadores. Y obviamente que en el año 2015 se promulgan estos objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas. Ahora lo voy a compartir aquí en pantalla. Y estando uno en Canadá, estando uno estudiando en la universidad canadiense con un gobierno progresista, ultra progresista como el de Justin Trudeau,
Obviamente que esto tuvo un impacto muy grande porque el mismo gobierno de Canadá dijo, estos van a ser nuestra guía de gobierno. Ujú. Y es ahí cuando yo me alarmo enormemente y me doy cuenta leyendo los objetivos. Mira, esto salió en el 2015. O sea, mucha gente se está enterando hoy, Claro. 2001, 2020, durante las cuarentenas. En realidad esto no es nada nuevo. Yo recuerdo haber leído estos objetivos allá por el año 2015 y realmente darme cuenta de que todo lo que el padre Sanahuja denunciaba en sus emails, en sus noticias globales, que luego lo retoma Notivida, es el trabajo que viene siendo Notivida en la Argentina, estaba todo ya dicho. Estaba todo ya dicho en los años 90, en principio de los años 2000. No hay absolutamente nada nuevo. Pero una cosa que yo le agradezco enormemente al padre Sanahuja por los emails y por los libros que él escribió y tuve la oportunidad de, voy a decir de estudiar, no son libros que yo leí, los estudié, los leí, los releí, hasta el punto de que a veces he dado conferencias que me lo sé prácticamente de principio a fin, porque realmente han sido una fuente inagotable, yo creo, de discernimiento Ujú. en esta época contemporánea. Entonces, yo quiero empezar en primer lugar con recomendando 3 libros para entender bien qué es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sustentable. El primer libro que quiero recomendar se llama, de hecho, El Desarrollo Sustentable, Ujú. la nueva ética internacional. En este libro, el padre Sanahuja explica lo que es el desarrollo sustentable. Recordemos que la Agenda 2030 tiene 17 objetivos para el desarrollo sustentable. Y en este libro el padre desmenuza absolutamente todos los artículos que han salido de las dependencias de las Naciones Unidas, donde hablan de cada uno de los objetivos. Ahora bien, el padre Sanahuja no escribió, o sea, que tal vez me equivoco, pero él no escribió este libro para desmontar la Agenda 2030, Claro. para desmontar cada uno de los objetivos. Simplemente las Naciones Unidas lo que hicieron es resumir absolutamente todo ese contenido ideológico doctrinal en una Agenda 2030 y 17 objetivos que coincidentemente el padre Sanahuja, por otra parte, los había denunciado ya, los venía denunciando en los últimos 20, 30 años. Entonces, este libro a mí me parece importantísimo. Es importantísimo. El segundo libro es escrito por un profesor de filosofía política de la Universidad de Lovaina, el padre Michel Chuyans, muy importante también porque él fue el embajador de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, enviado por Juan Pablo II, y escribió un libro como fruto de su experiencia que él vivió en las Naciones Unidas, que se llama La cara oculta de la ONU. Es un libro importantísimo porque ahí demuestra que, en definitiva, los objetivos principales de las Naciones Unidas son el control poblacional, el aborto, la ideología de género, la educación sexual, las uniones homosexuales y especialmente el crear un nuevo orden mundial. El padre Chuyans, él dice lo siguiente: el peligro más grande para el cristianismo desde el siglo IV, cuando fue el arrianismo, Sí. es el nuevo orden mundial. Mm. Es interesante porque yo recuerdo haber leído esa frase en este libro. Yo lo primero que me pregunté es lo siguiente: entonces la iglesia tendría que hacer un concilio Claro. con respecto al nuevo orden mundial. Claro. Porque si el padre Chuyans, que es uno de los filósofos políticos más importantes del mundo, este belga, dice, este sacerdote belga dice que es el peligro más grande y mira, no es que hayan pasado por simplemente algunos vaivenes No, sí, claro. hemos tenido la revolución bolchevique, hemos tenido la revolución protestante, hemos tenido todo el problema de los albigenses allá por el siglo XI y XII, tuvimos la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Es decir, no es que hayan pasado cosas accidentales entre medio, han pasado cosas tremendas entre medio para la historia de la humanidad y la historia de la Iglesia, pero sin embargo el nuevo orden mundial es el peligro más grande. Y el nuevo orden mundial es lo que vamos a ver ahora, es la Agenda 2030, en definitiva. Y el tercer libro, uno dice que no hay que recomendar libros propios, pero los voy a recomendar pues simplemente porque yo he venido estudiando este tema de hace muchos años y simplemente en este libro, Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, lo que hago es tomar uno de esos aspectos de la Agenda 2030, que es el reseteo o reformateo cultural que estamos viviendo hoy en día a nivel mundial. En definitiva, ese es el objetivo de mi libro. Centrarse específicamente en esta revolución cultural que se profundiza cada día más y se manifiesta especialmente en la Agenda 2030 para el desarrollo sustentable. Entonces, vamos a definir la pregunta que me hacía recién. Sí. ¿Qué es la Agenda 2030? Yo personalmente la defino así. La Agenda 2030 es básicamente un plan internacionalista, un plan globalista que busca en los hechos, en cuanto a los hechos, suplantar la soberanía de las naciones, sus constituciones, eliminar las constituciones
y erigirse en principio y guía de toda decisión que se tome y que tienen como fin fundamental, y esto es importantísimo, el objetivo fundamental es imponer el aborto en el mundo, el control poblacional, la ideología de género como nuevo paradigma para entender al ser humano y que a su vez pone a la ecología, no a la persona humana, como el fundamento de toda decisión política. Esto es algo que no es que uno está sacando de la galera o estás inventando, sino que efectivamente hay gente que pone esto de modo público para que se sepa. Ciertamente que sí, y obviamente que para poder definir un movimiento, una ideología, para definir una Agenda 2030, uno tiene que pasar mucho tiempo estudiando, teniendo en cuenta todos los aspectos de la misma, y a partir de ahí elaborar una definición que describa de alguna manera la esencia de lo que se busca, ¿no? Ok. Y obviamente que la Agenda 2030 a mí me llevó mucho tiempo poder entenderla y poder decir fácilmente, que suena muy fácil en una oración, cuál es realmente el objetivo principal. Aquí hay varios elementos que podríamos mencionar, pero los voy a profundizar en un momento. En primer lugar, suplantar la soberanía de las naciones. Es decir, en los países en que una de las cuestiones que estos grandes ideólogos de las Naciones Unidas han visto es que no es fácil cambiar la constitución de un país. Lo que se hizo en Chile es un caso excepcional, lo lograron en Chile. Y en Chile, lamentablemente, la constitución que se va a crear va a ser una constitución totalmente progresista, una constitución en la cual se va a ver, en cuanto a la ley, plasmado toda la ideología posmodernista, por ejemplo. Lamentablemente para el pueblo chileno. O sea, el Chile como un gobierno constitucional lo van a destruir totalmente. Pero sin embargo en otros países tal vez no van a lograr cambiar la constitución, lo que han hecho es la vamos a suplantar por algo superior, lo cual también desde el punto de vista legal es algo anticonstitucional, no se puede hacer algo así, como vamos a ver en algunos ejemplos en un momento. Otro fin fundamental es imponer el aborto en el mundo, el control poblacional, lo distinguí yo en la definición porque no es lo mismo. Una cosa es, por ejemplo, hacer campañas de anticoncepción, como se están haciendo en Colombia, en Argentina, en tantos otros países, y otra cosa es imponer el aborto para los casos en los cuales la anticoncepción no funcione. Pero otro ejemplo u otra situación es imponer el aborto para realmente llevar un control de la natalidad. No es lo mismo, ¿no? Hay muchas personas, por ejemplo, que están a favor del aborto, pero ellos dicen, y lo cual está mal, obviamente, pero ellos dicen, bueno, para casos de violación, para casos en los que la mujer no pueda, que sea pobre, eso es un modo de promover el aborto, el cual está muy mal, pero hay otro modo de promover el aborto que es simplemente para controlar y disminuir la población mundial, lo cual es mucho peor porque estamos hablando de un genocidio, claro, propiamente dicho. Entonces, en cuanto a la malicia, es una malicia mucho más intensa la que se manifiesta en la Agenda 2030. Y luego, la ideología de género como un nuevo paradigma para entender al ser humano. ¿Por qué es eso? Porque, en definitiva, la ideología posmoderna, que es la ideología que está de fondo en todo este desarrollo político dentro de las Naciones Unidas, niega la realidad de la naturaleza humana, la realidad de los universales, niega la realidad del ser humano como un ser racional, como un ser pensante, y por lo tanto es a partir de los sentimientos que cada uno de nosotros se debe constituir en ese género, cualquiera que sea de los 500.000 géneros que andan dando vueltas por las redes sociales. Y me parece importantísimo el hecho de que es la ecología, no la persona humana, la que está de fondo como objetivo y como fundamento de toda decisión política. Y esto, a ver, para que se entienda bien. Yo sé que hay mucha gente que le tiene una ternura enorme a los gatos. Yo sé que hay gente que, por ejemplo, ve una ballena que se encalló en una playa determinada y se le parte el alma y el corazón y es capaz de viajar 10.000 kilómetros para empujar la ballena y volverla al mar. Pero sin embargo, toda decisión política y social debe tener por centro no a la ballenita que se encalló en Playa del Carmen, sino a la persona humana y el bien suyo como un ser espiritual, como un ser racional. Sin, obviamente, dejar de lado, tampoco esto quiere decir que uno tiene que ser cruel con los animales, para nada. Totalmente. Pero una ballena no debe ser el criterio de decisión política para dirigir una nación, o un perro, ¿no? Un caso que a mí me impactó mucho aquí en Canadá. Recuerdo en Ottawa un hombre maltrató a su perro, algo habrá pasado que maltrató al perro, al hombre le dieron 5 años de prisión
por haber maltratado en la calle. Alguien lo grabó, 5 años de prisión, le han dado una prohibición de por vida de tener animales, 5 años de cárcel. Pero sin embargo, en Canadá hay una guía para los médicos de cómo asegurarse de que si un niño nace vivo durante un intento de aborto, hay que inyectarle una solución salina para después no tener que lidiar con un niño que sale discapacitado por un intento de aborto, por ejemplo. Entonces, y eso sí, eso es totalmente legal, eso es un derecho de la mujer, eso obviamente que hay que promoverlo, y hay de aquel que hable en contra del aborto, como un estudiante de la Universidad de Manitoba esta semana que hizo un posteo, estudiante de medicina, perdón, hizo un posteo en las redes sociales acerca del aborto y fue expulsado. Porque Escúchame, por ser pro vida, y, ¿no? estas políticas, digamos, al parecer, y corregime si me equivoco, ¿no? Supuestamente irían, tienen que tener toda una finalidad, porque las acciones siempre buscan tener un fin, en principio, al menos una excusa. La excusa o la finalidad que plantean es supuestamente para reducir la población, por ese tema del aborto, la ideología de género, etcétera, ¿no? ¿Por eso es o no? No entiendo. O por el tema del dióxido de carbono, el monóxido, monóxido de carbono, ¿no? El tema del oxígeno, falta para el oxígeno para la gente del planeta. ¿Es por eso? Supuestamente, pues yo soy un bruto, pero no sé, ¿así funciona? Bueno, en definitiva, al menos a partir del texto, lo que uno puede discernir, no solamente el texto de la Agenda 2030, sino de todos los textos, los miles de textos que han salido de las dependencias de las Naciones Unidas en los últimos 25 años, hay una clara referencia como punto final objetivo al tema del control poblacional y del aborto. Después, todas las otras causas, la causa del agua, como vamos a ver en un momento, la causa del clima, la causa del cambio climático, de las lluvias, simplemente se usan como excusa para justificar el aborto en el mundo. Ah, ok. Ahora, hay una cuestión económica también de fondo. Por un lado tenemos a gente que está ideológicamente poseída y está enfurecida con tratar de imponer el aborto en el mundo, como es el caso de Bill Gates, cuyo padre fue el presidente de Planned Parenthood en los Estados Unidos allá por los años 70, cuando se hizo la Conferencia Mundial de Reducción de la Población en el 74 en Bucarest. Entonces, Bill Gates, de hecho, él tiene videos donde dice en las entrevistas que el tema del aborto y el control poblacional era un tema de conversación en la familia, y es algo que obviamente el tipo tiene ahora miles de millones de dólares y lo pone al servicio porque es lo que él cree. Eso por un lado. Pero por otro lado tenés la cuestión financiera también de Planned Parenthood, porque Planned Parenthood saca miles de millones de dólares con el tema del aborto, pero Planned Parenthood, por otro lado, es una de las organizaciones que organizan, valga la redundancia, todas estas reuniones y conferencias internacionales de las Naciones Unidas. Es un sponsor. Okay. De hecho, financieramente es uno de los sponsors de las Naciones Unidas. Entonces, Planned Parenthood, al ser un sponsor oficial de las Naciones Unidas y a ser un organismo que pertenece a las Naciones Unidas, entonces tiene un interés gigantesco en que las Naciones Unidas obviamente le dé el negocio del aborto. Es como si yo vendo libros, escribo libros, y entonces yo a la vez trabajo en las Naciones Unidas y por medio de la UNESCO digo que todas las escuelas del mundo deben enseñar atrapado en el cuerpo equivocado y deben enseñar las mentiras que te cuentan, y deben enseñar, de paso, como sea amigo el padre Javier, deben enseñar que no te la cuenten los libros, hay que leerlos y nos hacemos millonarios. Eso es en definitiva el negocio que hace y el conflicto de interés enorme que hay detrás de esto. Pero un tema que yo creo que la gente es importante que lo vea. En Argentina, por ejemplo, Santiago Cafiero, quien es el ministro o el jefe de gabinete de ministros de la nación argentina, explícitamente afirmó que la Agenda 2030 es la que manda. ¿Sí? El compromiso de Argentina con la Agenda 2030 es una política de Estado que está por encima de los gobiernos de turno. Y pongo este ejemplo de Argentina, pero podríamos poner el ejemplo de Canadá, el ejemplo de Chile con Piñera, podríamos dar el ejemplo de Colombia, el ejemplo de México, el país del mundo, el ejemplo de España. Es decir, la Agenda 2030 hoy es el principio que rige, en definitiva, todas las decisiones políticas que se hacen en cualquier país de la Tierra que ustedes miren, lamentablemente. ¿Y quién la plantea? ¿Quién la escribe? ¿Quién la promueve? O sea, ¿dónde existe? ¿Quién comenzó con la Agenda 2030? Muy bien, eso es una pregunta interesantísima, porque el primero que plantea la Agenda 2030 es David Rockefeller en la Conferencia del Cairo en el año 1994. Y hubieron varios intentos de agenda. Primero estuvieron los principios para la agenda, necesito el año 2000, la Agenda 21, ahora hablan de la Agenda 2030. Se ha ido postergando porque obviamente que no estaba dado el momento social para poder imponerla.
recordemos que en el año 94 se habla del tema del aborto. Bueno, voy a mencionar un poco en un momento cada una de esas conferencias, pero la Fundación Rockefeller, históricamente, y la familia Rockefeller, ha sido el alma detrás, al menos en el siglo XX, de esta nueva reordenación mundial. De hecho, es la Fundación Rockefeller la que alrededor del año 1921 crean la Liga de las Naciones, porque ellos usan ese principio kantiano de que si todos somos un solo país, ya no va a haber guerra. Es la paz de la tierra, ¿no? Es la promesa de la paz del anticristo que siempre denuncia el gran padre Leonardo Castellani, que ahí lo veo atrás. Sí. Pero, por ejemplo, ellos fundan la Liga de las Naciones. Cuando viene el debacle de la Segunda Guerra Mundial, esos obviamente tienen que ser borrón y cuenta nueva, porque fue una estafa la Liga de las Naciones, y en el mismo edificio, con la misma gente, fundan las Naciones Unidas inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, por lo cual es una organización malnacida desde el comienzo. Siempre fue así. Y eso fue algo que yo lo pude palpar directamente estudiando un pensador, un filósofo católico, mientras estaba haciendo el doctorado. Como era el tema de derechos humanos, tuve que leer cantidad de documentos previos a la elaboración de lo que fue la Carta Universal de los Derechos Humanos del año 48, y es Jacques Maritain, que él, de paso, enseñó aquí en Canadá, fue profesor de filosofía en Canadá, fue embajador de Francia ante los Estados Unidos. Y leyendo realmente todo el trasfondo filosófico de fondo, era un trasfondo obviamente masónico, totalmente secularizante. De hecho, el mismo Maritain habla de que es necesario en el mundo establecer una fe secular, que es necesario... podríamos hablar de eso en otro momento, pero es realmente terrible la propuesta que él propone en esa época de su vida, que está en El hombre y el Estado, creo que es el nombre en español de ese libro, donde propone una fe secular, que hay que dejarle de lado la religión en privado y en público. Los niños tienen que profesar esa nueva fe del Estado, de los derechos humanos, una propuesta totalmente masónica. Y luego, durante ese proceso, es una historia complicada por todos los agentes que hay, pero por ejemplo los miembros de la Escuela de Frankfurt, como son las voces autorizadas a nivel mundial de la sociología mundial, los incorporan dentro de todo este replaneamiento después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso también esa infiltración marxista o de la nueva izquierda dentro de las Naciones Unidas. Tenemos las grandes conferencias, atrás de las cuales siempre estuvo Planned Parenthood, las grandes conferencias mundiales de las Naciones Unidas. Tenemos en el año 2006 los principios de Yogyakarta, en el año 2009, como las naciones de la Tierra no estaban implementando esto porque decían, bueno, no tenemos la gente, no tenemos el dinero, no hay ONGs ahí que se dediquen a esto. Hay ONGs para el terrorismo, por ejemplo, en la Argentina, las Madres Plaza de Mayo, pero no hay una ONG que se dedique a las cuestiones de género, de sexo. Claro. Y entonces es cuando se funda el Club de los Buenos, ya que preguntas de personajes con nombre y apellido. Se juntan los multimillonarios más poderosos de la Tierra, entre los cuales estaba Bill Gates, Warren Buffett, estaba George Soros, Rockefeller, miembros de la Fundación Ford, y ellos deciden entonces poner en práctica por medio de donaciones gigantescas. Ellos comienzan lo que ahora en la filosofía política se llama la filantropía capitalista. ¿Qué es la filantropía capitalista? Es un modo, básicamente, primero de lavar dinero y de blanquear dinero y de evitar pagar impuestos por medio de donaciones de miles de millones de dólares a fundaciones propias que ellos se arman para no tener que evitar pagar impuestos. Y por otro lado, esas fundaciones funcionan como mecanismos para, por medio del activismo social, implantar una ideología, puede ser el feminismo, puede ser el aborto, las uniones homosexuales, las leyes de identidad de género en todos los planetas de la Tierra, en todos los países del planeta Tierra. Entonces, a partir del 2009 comienza, de hecho está el año 2010 dentro de los estudios de la filosofía política como el año en el que hay un quiebre entre el activismo social dentro de las universidades y el activismo social práctico en el terreno político y en el campo de la acción en todo el mundo. Uh-huh. Es impresionante eso, ¿no? Ahí es cuando surgen todas las organizaciones feministas, cuando surgen todos estos grupos de derechos humanos que ya no se dedican solamente a la cuestión de desaparecidos, del marxismo, del terrorismo, sino que se dedican directamente a cuestiones relacionadas al activismo social
a partir de todas las ideologías que surgen dentro del posmodernismo, que el que quiera aprender más de eso, lo invito a hacer el curso que estoy dando en este momento por mi canal de YouTube. Entonces, hay muchos otros elementos igual relacionados con estos que no nos dan el tiempo de abarcar, pero ahí está también mezclado el tema del lavado de dinero por las armas, el lavado de dinero por el tema del narcotráfico, el tema del lavado de dinero por la misma prostitución. Es interesante cómo, por ejemplo, estas fundaciones funcionan de tal manera que se dan dinero entre ellas, por lo cual es muy difícil seguirle rastro. Un periodista de Costa Rica, muy interesante, me pasó una documentación filtrada de una de estas organizaciones que se llama Givos, por los cuales ellos donan millones de dólares que luego terminan en, por ejemplo, la Oficina de Migraciones de las Naciones Unidas, y luego la Oficina de Migraciones Unidas se la da a la oficina, a la Asociación de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica. Claro. ¿Pero qué tiene que ver eso? Y él me mostró los documentos en los cuales él me decía, mira, Pablo, lo que pasa es que aquí hay un mecanismo por el cual, por ejemplo, hay redes de trata, de prostitución de menores, que ellos reciben dinero por medio de la Asociación de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica, que a su vez reciben dinero de la Oficina de Migraciones de los Estados Unidos. ¿Y por qué es eso? Porque la Oficina de Migraciones de Estados Unidos es la que da los pasaportes para que esta gente se maneje de un país a otro porque tienen inmunidad diplomática. Entonces, él descubrió cómo en Costa Rica, por ejemplo, en los hoteles se gastaban miles de dólares anuales en supuestas convenciones que no existían. Estamos hablando de 10 millones de dólares, por ejemplo, en algunos casos particulares, que simplemente eran hoteles para prostitución. Entonces, aquí hay todo un mecanismo. No obviamente nos podemos ir del tema que nos trae, pero simplemente para que la gente sepa que aquí también hay un negocio gigantesco. Claro. Miren, quiero mostrar en pantalla, es interesante cómo, lo curioso es que según las mismas Naciones Unidas, lo único que tienes que hacer para aceptar esta agenda es simplemente sentarte en el sillón. De hecho, ellos mismos lo llaman la guía de los vagos para salvar el mundo. Esta es la misma página de las Naciones Unidas. Guía de los vagos para salvar el mundo. Y uno dirá, pero esta es la página de las Naciones Unidas, ¿no? Esto acá no hay nada de fake news ni nada. ¿Por qué es eso? Porque simplemente tienes que aceptar todo. Desde las redes sociales puedes cambiar el mundo. Paradójico, ¿no? Muy bien. Las Naciones Unidas y la Agenda 2030, hay un problema con esto y yo creo que ha llevado a muchísima confusión y aceptación acrítica de muchas personas, de obispos, de santos padres, vamos a decir, y vamos a hablar un poquito después de eso, porque a primera vista parece ser que el logro de cada objetivo es una tarea noble. ¿Quién va a estar en contra del fin de la pobreza, de que no haya hambre, salud y bienestar, educación de calidad? Bueno, las 5 ahí ya es cuestionable porque comienza a hablar de una cuestión ideológica, pero ¿quién está en contra del agua limpia, por ejemplo? ¿Quién está en contra de que haya trabajo decente y crecimiento económico? ¿Quién está en contra, por ejemplo, de que se salven las ballenas en el objetivo 14? Entonces, aquí hay un problema serio realmente porque detrás de cada objetivo y especialmente detrás de la palabra sostenible o sustentable hay toda una historia y una ideología anticristiana y antinatural muy clara, que es lo importante que hay que rescatar. Y eso yo, gracias al padre Claudio Sanahuja y toda la investigación exhaustiva que él hizo de la palabra sustentable o sostenible, la traducen mal en realidad porque tendría que ser sustentable, es una palabra peligrosísima porque en definitiva lo que plantea es que para que el mundo sea sustentable lo que tenemos que hacer es eliminar personas, porque el ser humano es el peligro más grande que exista. Entonces, la Organización Mundial para la Salud publicó un artículo en el año 2018 que se llama Género, Salud y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este artículo es revelador, es un artículo oficial, porque ahí se afirma que la educación sexual integral es una de las herramientas fundamentales para lograr los objetivos de la Agenda 2030 del Desarrollo Sustentable. Y uno dice, ¿qué tiene que ver la ESI, la educación sexual, con el agua potable, con los ecosistemas, con la vida submarina, con la ballena que se encalló en la playa, con los pingüinos, con la energía solar? ¿Qué tiene que ver? Bueno, la única cosa que a mí se me ocurre así como un simple lector de afuera es, dado que
la ideología de género, el aborto, etcétera, etcétera, disminuye la cantidad de población. Y entonces, por lo tanto, conviene estimularla para que la gente no tenga más hijos. Dos homosexuales no pueden tener hijos naturalmente hablando. El aborto elimina a la gente que naturalmente vive en el mundo. Entonces, bueno, se me ocurre eso, nada más. Otra opción no veo. Bueno, de hecho eso es lo que dice este artículo, Ah, ok. que la educación sexual integral es la manera más efectiva para lograr el control poblacional. Claro. ¿Por qué? Porque ya no vamos a necesitar un gulag para matar gente. Ja. No hace falta hacer un genocidio ruandés para matar 1 millón de personas o Sí. el caso de los armenios. Claro. Simplemente aquí, con una mentalidad anticonceptiva y abortiva en los niños, es el modo más eficiente para eliminar la población, porque es la población el enemigo del agua potable, el enemigo de las ballenas, el enemigo de los pingüinos, Sí, sí. del ecosistema. Mm. Es interesante. Entonces, la educación sexual integral, por eso yo lo repito muchas veces a los padres, les digo, la educación sexual integral es algo a lo cual no deben exponer a sus hijos, porque hay todo un plan ideológico de fondo y en mi libro lo explico muy bien y lo fundamento con muchísimos documentos, hasta el punto de que, por ejemplo, un papá católico aquí en Canadá con muchos hijos, él me dijo, yo en conciencia, una vez le pregunté yo a él, ¿por qué hacían ese sacrificio gigantesco de dar clases en la casa? Una familia numerosa, obviamente que Canadá, con el costo de vida, que la esposa no pueda trabajar, eso conllevaba de que ellos tengan que comprar ropa usada, que ellos tengan Claro. que muchas veces tener una vida muy frugal. Y él me dijo lo siguiente, con mi esposa nosotros llegamos a la conclusión de que si enviábamos nuestros hijos a la escuela cometíamos un pecado mortal. Chao. Y eso es algo muy fuerte realmente, y especialmente es un testimonio muy grande de un católico que está dispuesto incluso a hacer sacrificios enormes para que no le perviertan intelectualmente y espiritualmente a sus hijos. Eso es la ESI. Ahora bien, hablando de personas, como decía la cantante colombiana, esto lo dijo en mayo de este año, 2021, 18 de mayo, la cantante colombiana Margarita Rosa, tener hijos siempre será un acto irresponsable. Que sea pensado como algo natural lo hace más irresponsable aún. Monstruo, total. ¿Y por qué puse este ejemplo? Porque este es el modo de pensar Ah, que se ha inculcado hoy en día a través de todos estos programas de lavado de cabeza por medio de la ESI, por medio de las distintas dependencias de las Naciones Unidas. Hoy en día, tener un hijo es un acto de irresponsabilidad para esta gente porque el ser humano es el peligro más grande para el planeta Tierra. claro. Entonces, ellos, asimismo, que tienen esta mentalidad anticonceptiva, se ven como salvadores. Hmm. Es realmente perverso, ¿no? Es realmente perverso esto. Ahora bien, padre Javier Olivera, con la cantidad de gente que lo sigue, si hiciésemos una encuesta a los 150,000 seguidores en YouTube, a toda la gente que lo conoce a través del sitio, y le preguntamos a la gente, ya que estamos en un mundo democrático, ¿cuántos de ustedes en algún momento votaron para que se apruebe esta agenda? Probablemente te digan que nunca. Nunca votaron directamente. Absolutamente nadie. Claro, Nadie. nadie la Ni conoce, de siquiera hecho. nuestros políticos No, sí. Exacto. simplemente lo tuvieron que aceptar Sí. cuando entró en vigor en el año 2016. Mm. Y eso es clave para entender la imposición ideológica y la transformación a nivel global que yo denuncio en mi último libro, ¿no? Es tremendo realmente esto, porque la gente, esto lo recibieron de arriba, y así como lo recibió de arriba la gente, lo recibieron de arriba los políticos. Esta es una imposición global. Y le dijeron a la gente, bueno, aquí están las condiciones. Y si usted como presidente de Argentina, como presidente de X país no acepta, se acabó. Aquí la oligarquía financiera internacional, la gran banca y la usurocracia, que es el verdadero modelo político que existe hoy en el mundo, es la usurocracia, directamente te causan una desestabilización tal que se acabó el gobierno. Entonces los políticos, con tal de permanecer y aferrarse al poder, porque no quieren que los invadan como le pasó a Irak, por ejemplo, que Irak se hizo el malito con la Agenda 2030 y lo invadieron, te inventan armas de destrucción masiva y se acabó. Claro. ¿No? Entonces, ese es el problema que estamos viviendo hoy en día. Pero yo quería hacer una serie de puntos breves para explicar realmente por qué es una agenda perversa, para que la gente lo entienda y quede claro realmente todo esto. En primer lugar, la Agenda 2030
y esto a mí me parece gravísimo, Ujú. afirma explícitamente que es un programa concreto para aplicar y coordinar los resultados de las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas. Entonces, a ver, si la Agenda 2030 es un resumen de todas esas cumbres, tenemos que ver de qué se trataban esas cumbres. Entonces, veamos, que esto es lo que denuncia el padre Sanahúja incluso antes de que se dé la Agenda 2030. ¿Cuál era el objetivo? DACA 1964, alterar la imagen de la familia y alentar la homosexualidad. Bucarest 1974, controlar la natalidad e impulsar el aborto. Ahora bien, el que lo dude simplemente tiene que ir a los documentos que se promulgaron y van a ver esto. Mm. Cairo 1994, promulgar los derechos sexuales y reproductivos, lo cual significa aborto, y la Sí. igualdad de género. Pekín 1995, promocionar la ideología de género. De hecho, en Pekín 1995 fue la estrella que habló en esa conferencia fue Judith Butler. Ah, Y claro, como los países del mundo se escandalizaron ante la locura del género, ¿qué hicieron las Naciones Unidas? Decidieron postergar la votación para el documento final 2 días más. ¿Y cuál fue el problema de eso? De que la mayoría de los países no tenía plata para cambiar el pasaje porque ya les habían dado el monto fijo y claro. no podían quedarse 2 días más. Eso me lo contó el enviado de Argentina, de apellido de la Torre. Y se tuvieron que ir el domingo porque tenían el pasaje a la noche, no podían pagar los $2.000, $3.000 de multa por miembro de la comisión para quedarse y el hotel y demás. Entonces fue una trampa que hicieron. Eso es interesante, para promocionar la ideología de género. La nueva ética y moral atea de la Carta de la Tierra de 1993. El que quiera puede leer esta carta, es terrible realmente, porque es básicamente una mezcla de ecología pagana con teología de la liberación pagana también. Detrás de esto estuvo Hans King, por ejemplo, estuvo Leonardo Boff, Sí, están todos los nuevos, lo que decían los nuevos 10 mandamientos de la humanidad, ¿no? eso mismo. Mm. Y es interesante cómo todos estos terroristas intelectuales de los 70, todos se volvieron ecologistas de repente, todos paz y amor, los mismos que promovían las revoluciones en Latinoamérica en los 70, son todos ahora paz y amor y protejamos las ballenas. Está la carta de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992. Por eso, a ver, el Día de la Tierra es un día tremendo realmente para la humanidad que se celebre porque es en conmemoración a toda esta ideología realmente pagana, ecologizante y totalmente en contra del hecho de la realidad del ser humano. Mm. ¿Por qué? Porque estas cumbres llamaban a disminuir la población pobre por el control de la natalidad. Y esto es importante decirlo, ¿por qué? Porque en la Carta del 92 ha cambiado el lenguaje, y eso obviamente, nuevamente lo repito, gracias al padre de Sanahúja, que fue el que me hizo ver eso en sus libros. Ujú. En el año 92 se usaba que había que traer el aborto para eliminar a los pobres. ¿Por qué es eso? Porque los pobres, en una visión evolutiva, darwinista de la historia, los pobres tienen hijos que van a ser pobres, como si un pobre nunca pudiese salir de la pobreza o de su condición por medio de la educación, del trabajo, del esfuerzo. Bueno, entonces, si vamos a eliminar la población, la pobreza, tenemos que matar a los pobres, se acabó. Hoy en día decir eso es políticamente incorrecto. Entonces, eso lo dice el padre Sanahúja. Como eso era políticamente incorrecto, tuvieron que encontrar otra excusa. Ahora dicen, por el cambio climático, como son los pobres los que van a sufrir, hay que eliminarlos porque es un acto de compasión. Mm. ¿Y qué significa esto? Supongamos que hayan cataclismos climáticos. El argumento que usan ellos es el siguiente. Si hay una catástrofe climática, los ricos van a tener aire acondicionado, van a tener una casa, van a tener acceso a la comida, van a tener movilidad, tienen su jet privado, se pueden ir de un lado a otro. En cambio, el pobre no tiene cómo. El pobre que vive en Bangladesh sube 3 metros el nivel del agua y se ahogaron todos. Claro. Entonces, en un acto de misericordia por el cambio climático, tenemos que darles la posibilidad de que aborten para que no tengan hijos, y de esa manera es un acto de compasión. Y eso, en mi libro, en un capítulo, lo titulo como la justicia climática, que es un término que yo lo aprendí leyendo documentos de Planned Parenthood. Ellos hablan de la justicia climática. La justicia climática es un acto de compasión por el cual prevenís que el pobre tenga hijos y de esa manera lo librás a ese niño que nacería
de tener que sufrir los cataclismos del cambio Es climático. macabro todo el pensamiento de esos tipos, ¿no? Porque... Es macabro. Y esto es textual lo que estoy diciendo. Mm, ¿No? Aquí no estoy haciendo una interpretación conspiranoica, ¿no? Estos son cosas textuales mm, realmente de este pensamiento. A mí me parece macabro, sí, realmente yo creo que esa es la palabra justa, ¿no? mm, Eh, Veamos que la Agenda 2030, además, cambió de argumento entonces porque hablan de ellos literalmente de la amenaza del cambio climático, la degradación del medio ambiente, y por eso hay que plantear el control de natalidad de los pobres, ya que son los que van a sufrir. Pero muy bien, esto es parte también de este otro programa. Aquí un artículo cito de Federico Jiménez Los Santos, el gran historiador español, que ujú, él dice, en 2030 no tendrás nada y serás feliz. El proyecto comunista mundial, que es mm, del Foro Económico Mundial, que aplauden Macron y Merkel en Davos. ajá, Entonces, en definitiva, hay una intención real, que eso está en el libro El Gran Reseteo, lo pueden leer ahí, en la página del Foro Económico Mundial, en el cual ellos dicen, a ver, uno de los problemas que se van a seguir es que hay mucha gente, hay que eliminar a la gente, y la gente que quede, vamos a construir una sociedad totalitaria, una sociedad, una nueva normalidad en la cual la gente no tenga que trabajar porque todo va a ser reemplazado por la inteligencia artificial, por las máquinas. Y entonces lo que vamos a hacer es que la gente viva con un salario básico universal. Es el modelo cubano, claro. básicamente. Ujú, Y en ese modelo no van a tener nada, pero van a ser felices. mm, Ahora, ¿cómo es que eso se va a dar? Yo la verdad que no lo sé. mm. Eh, Así que, Esto hasta obviamente, lo plantean casi al nivel de 1984 de Orwell, entonces, una cosa así. O sea, el planteo es un estado totalitario donde seguramente ellos no van a ser los peones, sino que van a ser los jefes, ¿no? Em, obviamente. En 1984 se caracteriza, a mí me parece, esa sociedad por tres características. Hay tres características especiales. El único gobierno, el partido que no se puede derrocar, mm, que vendría a ser esta élite que gobierna el mundo. mm, Luego, el hecho de la carencia, la pobreza. Y el tercer elemento es la manipulación del lenguaje o claro, la neolengua, sí. que es lo que estamos viendo hoy en día con el tema de la ideología de género y el, Mm, y el control del lenguaje aquí en Canadá, que puedes ir a la cárcel por no dirigirte con el pronombre de género de una persona determinada, por ejemplo. Es lo mismo, ¿no? mm, claro. Es lo mismo. Qué impresionante esto. De hecho, y esto lo ven muchas personas, no es solamente uno que dice, bueno, miren, muchísimos pensadores, gente que sabe mucho más que uno, hablan de que la intención siempre de la ONU fue de funcionar como una especie de gobierno mundial y cada uno de sus ministerios, cada uno de las dependencias de las Naciones Unidas sean Mm, los equivalentes a los ministerios globales. Entonces, la Organización Mundial para la Salud es un hecho, es el Ministerio de Salud Mundial. sí. La UNESCO es el Ministerio de Educación. Y eso es un hecho. En Argentina, por ejemplo, el Ministerio de Educación es la UNESCO, pero sin embargo el que opera concretamente es la Open Society. Si no, no me creen, vayan a la página del Ministerio de Educación de la República Argentina. Marzo, creo que fue el 8 de marzo, firman un convenio por el cual la Open Society en la Argentina se hace cargo de la educación en nuestro país en todos los niveles. Mm, La Open Society de Soros. Entonces, es realmente claro, a mí me parece, esta embestida globalista, totalitaria, de control total en todos los niveles, ujú. en todos los niveles, ¿no? Podríamos hablar del tema del pasaporte, por ejemplo, ahora Sí, el que se quiere pasaporte imponer a nivel sanitario. mundial, sanitario. Escúchame, antes la iglesia, de algún modo, o el cristianismo, de modo genérico, podía ser una especie de muralla de contención, de dique, ¿no? De contención de toda esta basofia, ¿no? Pero el problema está en que a veces uno encuentra personajes que, sin jugarle la intención, porque eso uno no, solamente eso lo sabe Dios, digamos, ¿no? Pero terminan diciendo que hay que estar a favor de esta nueva ideología, nueva corriente, como uno quiera llamarle, porque es el modo en que va avanzando, bueno, que es parte del progresismo también esto, ¿no? Que así como el mundo va avanzando, también la iglesia, el cristianismo, la cultura occidental debe como volcarse hacia ese progreso. Ahora, ¿te parece que sigue existiendo una contención como antes o no? Porque de hecho esta la cosa está muy, pero muy, al menos como dicen los italianos, movimentada, muy mezclada, ¿no? ¿Cómo viene la mano ahora? ¿Cómo se ve? Yo creo que estamos viviendo una crisis
tremenda dentro de la cristiandad hoy en día. No solamente en el mundo en general, que eso es evidente, porque en la Revolución Francesa se veía una crisis nacional tremenda, pero los católicos entre ellos no tenían una crisis. Bueno, tal vez estaban los sacerdotes que se vendían al régimen, pero entre los cristianos de la Vendée ellos no tenían una crisis, ellos tenían una guerra tremenda. Los cristeros no sufrieron una crisis entre ellos de decir, bueno, a ver, aquí estamos claudicando. Hoy en día estamos sufriendo ese tipo de crisis, que es la peor crisis que puede sufrir una institución, me parece. Porque de fondo está esa ideología progresista que cree que lo que sea que ocurra en la historia es bueno simplemente por el hecho de que ocurre. Porque está esa falsa creencia hegeliana de que todo lo que va pasando en la humanidad es una manifestación del Espíritu Santo. Eso es un error gravísimo. Y yo creo que esa es la herejía más peligrosa que ha surgido en los últimos siglos, que es lo que denuncia el padre Julio Membiel en su libro De la Cábala al progresismo. Ahora bien, el progresismo se va manifestando de distintos modos. En un momento se manifestó como modernismo, en otro momento se manifiesta como teología de la liberación. Hoy en día se está manifestando como posmodernismo infiltrado dentro de la iglesia, que no tiene nada que ver con el modernismo anterior que criticaba. Bueno, está relacionado ideológicamente, pero no es lo mismo. Todo lo que es la teoría queer, todo lo que es la filosofía de los márgenes, marginados, que es en definitiva la filosofía que luego da origen a la teología de la liberación. ¿Y por qué es una filosofía peligrosísima? Porque esta filosofía de los márgenes, de las afueras, por así decir, es una ideología que dice que tenemos que dejar de lado la cultura occidental que se ha impuesto. Es algo muy propio de la ideología del postcolonialismo, la noción del ser, las categorías filosóficas, y tenemos que, por lo tanto, validar otras formas de filosofía, especialmente basadas en el no ser, en formas no europeas, y eso es una negación de la misma esencia de Dios. Entonces, de entrada ya es una herejía tremenda. El problema es que cuando esas herejías, estas grandes confusiones, estas ideologías se comienzan a enseñar dentro de seminarios, y esos seminaristas después los hacen obispos, y esos obispos los hacen papas, ahí tenemos un problema tremendo. Y esa es la confusión que veo ahora. Por ejemplo, yo voy a compartir aquí en pantalla un discurso del Santo Padre Francisco a los participantes en una conferencia sobre el tema las religiones y los objetivos del desarrollo sustentable. Es que hay cosas tremendas. Después de lo que estamos hablando, él dice lo siguiente: la Agenda 2030, ahí en el párrafo segundo, dice lo siguiente: la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles aprobados por más de 190 naciones en septiembre de 2015 fueron un gran paso adelante para el diálogo mundial a la enseñanza de una necesaria nueva solidaridad universal. Eso, en mi opinión, es un error gravísimo. Es un error gravísimo porque la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible son hoy en día la agenda palpable y práctica para la destrucción de la civilización occidental cristiana. Especialmente cuando la misma agenda te dice el objetivo de esta agenda es implementar todos los grandes objetivos de las grandes conferencias, que son eminentemente anticristianas. Si no, ¿para qué Juan Pablo II escribió en contra de estas conferencias y denunció tremendamente con encíclicas? Que son fortísimas, que son el fundamento más cercano hoy en día de la teología moral. Y una teología moral que no solamente es que para católicos, porque yo conozco un montón de pastores, conozco un montón de evangélicos, de anglicanos que usan, por ejemplo, el Evangelium Vitae para aprender teología moral y le enseñan dentro de sus iglesias porque es un contenido realmente potentísimo. He conocido, por ejemplo, bioeticistas, pastores, incluso en la misma Argentina, que ellos me dicen, cuando hay que estudiar bioética, teología moral, ética, estudiamos el magisterio de Juan Pablo II, claro, de los papas, ¿no? O la teología católica, Santo Tomás de Aquino, porque entonces aquí yo creo que hay un problema y una crisis gravísima cuando yo creo que muchas veces lo hacen por ignorancia, por no saber, y por eso yo, a los católicos que están escuchando ahora, a ustedes lo que los animo a hacer es vayan a sus iglesias, a sus párrocos, a sus obispos, y realmente se van a encontrar dos clases, o tres clases. Los que saben y están alertas ante esto, el caso de Monseñor Aguer, para dar un ejemplo en la Argentina, o el cardenal Sará, por ejemplo, en Europa, pero se van a encontrar con muchos obispos que tienen una ignorancia enorme al respecto. Entonces, a ellos hay que hacer ese acto de caridad, de instruirlos y darles la oportunidad de que conozcan sobre estos temas y que realmente se palpen, porque muchas veces ellos repiten
porque no han tenido buena Sí, formación, sí, tal cual. lamentablemente. Y eso es la mayoría de los seminarios. La mayoría de los seminarios en la iglesia tienen una formación desastrosa. Luego están los ideólogos, los obispos ideólogos, los sacerdotes ideólogos, que yo creo que eso hay que enfrentarlos y hay que combatirlos. Porque realmente, no por hacerle un daño personal, o esto no es una batalla de uno a uno, un duelo, Claro, no, sí, no. Es por la cantidad de gente que pueden llegar a afectar a ellos. Tal cual. Y me parece que yo creo que la gente tiene que comenzar a levantar la voz y manifestarse en contra de la Agenda 2030, en contra de los objetivos. Y si ustedes ven esto en su parroquia, lo ven en su colegio, lo ven en su institución, lo ven en su orden religiosa. Porque mirá, no voy a mencionar, pero hay sacerdotes que me siguen, que me han mandado documentos diciendo mi congregación religiosa está cambiando las constituciones en el próximo capítulo general, adaptándolas a los objetivos de desarrollo sustentable. Y estos sacerdotes vieron mis conferencias sobre la Agenda 2030 y dijeron, no, pero espérennos, aquí se levanta el santo que nos fundó y nos corta la cabeza, ¿cómo vamos a hacer esto? Claro. Y bueno, de a poquito hacer un trabajo, ¿no? de convencer, y muchos tal vez que ni siquiera sabían porque nunca se tomaron el tiempo de leer los documentos de las Naciones Unidas. Lamentablemente el padre Sanahuja obviamente no tuvo la prensa que tendría que haber tenido, porque eso hay que taparlo, el trabajo del padre Claudio Sanahuja. Hay que tapar a las personas que están denunciando todas estas aberraciones, y lamentablemente dentro de la misma iglesia el padre Claudio Sanahuja lo denuncia. A él lo callaron completamente, siendo que era en Argentina tuvimos una eminencia gigantesca, y realmente no se lo aprovechó en su momento. Los que debían aprovecharlo no lo aprovecharon, pero bueno, hagamos nosotros lo que podamos, que es lo que yo quiero hacer ahora, por ejemplo, con este espacio, este momento en el cual estamos hablando. Y cada uno de nosotros, de lo que está escuchando, yo creo que tiene una obligación moral y responsabilidad de comenzar a alertar a todos los familiares, a los amigos, a nuestros conocidos, de decir, a ver, esperemos, aquí tenemos que hacer una contrarrevolución. Y así como los cristeros se levantaron en contra del gobierno comunista en México, así como los cristianos católicos de la bandera se levantaron contra la Revolución Francesa, así como los católicos en Rusia, en tantos otros países a lo largo de la historia, se levantaron contra los movimientos totalitarios y lograron prevalecer, nosotros tenemos la obligación moral también de levantarnos. No sé si nos van a aplastar, capaz o no, no importa, pero al menos tenemos que luchar, ¿no? Exacto. Y yo creo que es lo menos que podemos hacer por todo esto, porque realmente es gravísimo lo que estamos viviendo. Sí, sí. Clarísimo. Ahora, si quieres aquí, sigo con... Voy a mostrar algo en pantalla sobre estos objetivos de desarrollo, para que quede bien claro, ¿no? Todo esto. El concepto de desarrollo sustentable no es algo puramente económico o materialista, sino que pone al mundo, pone a la ecología como algo absoluto, como un todo, y el ser humano es una parte de ese todo, y por lo tanto es algo secundario. Que eso es lo que denuncia el padre Sanahuja con el tema de cada vez que escuchen la palabra sostenible o sustentable, significa el ser humano es parte de un todo. Entonces, el ser humano, cuando deja de ser un criterio central y en el lugar supremo se encuentra en el medio ambiente, la ballena, el pingüino, aquí se acabó todo. ¿Sí? Y bajo ese pretexto entonces se puede argumentar la necesidad del aborto, la necesidad de la reducción de la población, ya que el todo, el medio ambiente, es más importante que las partes que son los seres humanos. Claro. ¿No? Es importante. Y es interesante cómo ellos promueven la disminución de la población, pero por otra parte, esta misma agenda se contradice porque promueve los movimientos en masa de personas hacia economías desarrolladas que, por otra parte, están colapsando hoy en día, como el caso de Europa, el caso de Canadá, porque no tienen natalidad. Entonces, aquí pongo el ejemplo de Canadá. Es una gran mentira fácil de desmontar todo esto, porque si la disminución de la población es lo que hace que un país sea sustentable, y esta es la falacia que yo quiero hacerles entender. Sí. Si la disminución de la población es correlativa a la sustentabilidad, ¿por qué entonces Canadá y países de Europa están alarmadísimos por el colapso económico y social que se sigue de las políticas antinatalistas y están desarrollando planes de inmigración masivas para compensar y que no colapsen económicamente? Claro, no se entonces entiende. Canadá, Sí. miren, el año pasado, 2019, dio 5.774.000 visas.
porque si no esto colapsa. Y esto aquí en Canadá uno lo ve día a día. Canadá necesita del ingreso de más de 1 millón de inmigrantes por año, estoy incluyendo estudiantes, y 600,000 inmigrantes permanentes para no solamente sostener la economía, sino para poder mantener abiertas las escuelas y las universidades. Ahora, ¿no se dan cuenta que justamente es una pregunta quizás de perogrullo, pero no se dan cuenta que teniendo un poco más de hijos van a tener que evitar traer más inmigrantes y por lo tanto todo el problema incluso multicultural que implica todo eso, multirreligioso? ¿Por qué siguen con esta política antinatalista? Yo creo porque ha penetrado enormemente el odio al cristianismo, el Ah, odio al blanco, el odio al europeo, mm, lo cual es un odio racial tremendo. La teoría crítica de la raza, por ejemplo, que hoy está en el tapete del debate en los Estados Unidos porque se está enseñando muchísimo en las escuelas, es una ideología que en definitiva dice hay que destruir al hombre blanco. mm, Y porque el hombre blanco, ¿qué significa? Significa la filosofía occidental, el hombre blanco significa el cristianismo, ujú. el hombre blanco significa la familia numerosa, los valores cristianos, la moral, y por lo tanto debe ser destruido de la faz de la tierra. Y es interesante cómo entonces estos países como Canadá, Canadá se declaró un país multicultural en la Constitución nueva del año 1981, Ujú. y, y entonces se celebra la multiculturalidad. Eso es lo que importa. La multiculturalidad, la destrucción absoluta del cristianismo dentro de la vida pública. De hecho, uno de los argumentos en la filosofía política hoy en día secularizante es lo siguiente, que como hay demasiadas voces, por eso necesitan del multiculturalismo. Hay un profesor de la Universidad de Harvard que se llama John Rawls, que él decía, como las sociedades actuales son multiculturales, no podemos recibir la opinión de todos porque nos pelearíamos entre todos, entonces tenemos que eliminar la opinión de todos y que quede solamente el secularismo. Esa es la gran trampa, lo cual parece una lógica de niños, pero esa es la lógica de niño que se maneja hoy en día en la Universidad de Harvard, lamentablemente, ¿no? Desterrador, Ese es el desterrador. pensamiento de John Rawls, con el cual tuve que lidiar durante toda mi tesis doctoral, porque era obviamente un pensador que había que desmontar y denunciar y mostrar por qué era una perspectiva falsa ese multiculturalismo simplemente para callar la voz del cristiano. Ujú. Entonces, lo que buscan, en definitiva, es disminuir la población en países menos desarrollados. Los que sobrevivan a eso se tienen que inmigrar a países desarrollados para sostener el nivel económico que de otra manera colapsaría para el 2030. Entonces, según las estadísticas, un país como Canadá colapsa si no traen esta cantidad de individuos por año. Mm, Colapsa. Colapsa hasta el punto de que cierran los jardines de infantes. Pensar en eso, cuando no hay niños, ¿qué hacen todas claro, esas maestras? y sí. En Estados Unidos es impresionante las miles de escuelas que cierran por año porque no hay niños. Mm, Pasa en Canadá. En Canadá hay profesores universitarios que me han comentado, porque he mandado a preguntar, a ver, ¿qué pasa a ustedes en tal universidad, en tal ciudad? ¿Qué mm, pasa si de repente dejan de venir los inmigrantes? Ellos me dicen, sinceramente, me lo dicen, la universidad cierra. Es imposible sostenerla porque aquí son todos de la India, son todos chinos, son pakistanes, algún que otro sudamericano, son todos extranjeros porque no hay jóvenes. claro. Porque en los años 80 y años 90 los niveles de natalidad fueron bajísimos. Mm, En países como Canadá, o el caso de Europa es peor todavía, al menos aquí en Canadá se ven niños por la calle, en Europa es impresionante de no ver niños por ningún lado. mm, Eh, entonces, muy bien, la Agenda 2030 tiene otro problema gigantesco, me parece, que reduce los problemas a una cuestión meramente material, como si la pobreza es el único problema que hay en el mundo, nada más. mm, Y esto es falso, porque en primer lugar, no solamente que el problema más grande de la humanidad no es material, sino que obviamente le da una solución puramente materialista. La erradicación de la pobreza es el requisito indispensable para el desarrollo sostenible. Yo podría decir, no, señores, el requisito indispensable para que una persona crezca como persona humana, primero que nada es la educación, ujú. son los valores morales, el ponerse un objetivo serio de crecimiento espiritual. ¿Sí? El problema central hoy en día, a menos mi opinión, es un problema moral y cultural. Y todo otro problema social, la pobreza, la violencia, las drogas, el problema que ustedes se imaginen es toda una consecuencia de estos problemas fundamentales del ser humano. Y la Agenda 2030 y todos los documentos que se han publicado en los últimos años, Padre Javier, por parte de las Naciones Unidas, en ningún momento yo encontré, y si alguien lo encuentra, por favor me avisa y me lo mandan.
pero en ningún momento he encontrado una referencia a una cuestión moral o cultural. Jamás. Ningún documento jamás habla del cristianismo como nuestra herencia cultural, como hay que volver a las raíces cristianas para salir Claro. de este problema. No, Todo lo de contrario. hecho, se habla del cristianismo, pero cada vez que se habla del cristianismo es porque el cristianismo está en contra de los derechos humanos, como dijo el alto comisionado de las Naciones Unidas en febrero del año pasado. El mayor enemigo de los derechos humanos es el cristianismo, es el obstáculo más grande para la imposición del aborto. El que quiera esos documentos, vaya a mi página web, que están ahí todos denunciados, explicados y traducidos del inglés al español. Entonces, es increíble. Otro problema que yo veo en esto, para que la gente también pueda pensar en esto y profundizar más. Erradicar la pobreza no trae como consecuencia directa el bienestar total del ser humano. Por ejemplo, Canadá. Voy a poner el ejemplo que yo conozco directamente. Aquí no hay pobreza, en general. Pero, sin embargo, Canadá y los países nórdicos, donde se ha erradicado la pobreza, al menos en comparación con los pobres de otras regiones, tienen problemas enormes que aquejan al ser humano. Y se han profundizado incluso con respecto a otras sociedades. Por ejemplo, los niveles de depresión, los niveles de drogadicción y de suicidio son altísimos en estas sociedades. Altísimos, más que en Argentina. Aquí en Canadá, los problemas de género, de trastornos de identidad de género, son tremendos con respecto a un país pobre como la Argentina, por ejemplo. Entonces, sí, sacamos la pobreza, pero los problemas humanos no solamente que no se erradicaron, sino que se han profundizado todavía. ¿Y el problema cuál es? El problema es un problema eminentemente moral. Cuando Solzhenitsyn, Alexander Solzhenitsyn, si alguno no lo conoce, yo los aliento enormemente a que lean su obra, porque Alexander Solzhenitsyn, según muchos pensadores, él y Juan Pablo II fueron los que hicieron que colapse la Unión Soviética y el comunismo en el siglo XX. Juan Pablo II, por todo su trabajo y especialmente por su autoridad moral, y Solzhenitsyn por las denuncias que él hizo de las atrocidades del siglo XX. Y a él, en el año 81, le dieron un premio muy importante en los Estados Unidos, y la conferencia que él tenía que dar cuando recibe el premio era la siguiente: ¿por qué pasó eso en las Naciones Unidas? Y esto fue lo que él dijo, así de simple. Él dijo lo siguiente: yo cuando era niño le preguntaba a mis abuelos por qué pasaba esto en la Unión Soviética, y ellos me decían porque nos olvidamos de Dios. Y él se sube al escenario, explica eso y dice: y si ahora ustedes me preguntan, yo tengo que robarle la respuesta a mis abuelos. Los hombres se han olvidado de Dios, por eso es que todo esto ocurrió. Claro. Esto es profundísimo. ¿Y por qué es eso? Porque si Dios es el objetivo del ser humano, el fin del ser humano trascendente, una vez que nosotros olvidamos ese fin trascendente, todos nuestros actos, nuestras virtudes, nuestros objetivos pierden valor. Caemos en un nihilismo y una desesperación total. Sí. Y entonces, aparte se agrega el hecho de que en las Naciones Unidas erradicar la pobreza significa que los pobres no tengan hijos, por el aborto. Eso significa. ¿No? Impresionante. Lo cual me parece gravísimo realmente. O sea, a ver, después de todo lo que hemos hablado ahora, que ya es suficiente, ¿puede realmente un cristiano, un católico, un sacerdote, un obispo, un papa estar a favor de la Agenda 2030? No puede. No puede. Porque lo más anticristiano es cortarse la rama donde está parado. Sí, y claramente que no. Yo creo que es importantísimo, digo, para tanto el trabajo de Pablo como la gente que pueda llegar a ver esto, que comience a comentarse este tema. Lo que decía Pablo recién de este sacerdote argentino fallecido, yo tuve la gracia de conocerlo, de estar un par de veces con él, el padre Sanahuja, que por muchos era llamado en su momento profeta de calamidades, como que no hay que darle bolilla porque es una especie de conspiranoico, todas las cosas que siempre se dicen. Bueno, hoy por hoy estamos viendo que paso a paso, no solamente este sacerdote, hay muchísimos otros que también vienen hablando hace décadas de este tema. Es importante que se empiece a difundir, se empiece a compartir, se empiece al menos aunque cuando lo censure YouTube, porque en algún momento capaz que también censuran estos temas en YouTube, así como censuran el tema del bicho, también puede censurar el tema este ahora. Comencemos a decirlo al menos de boca en boca. Uno no puede plegarse al movimiento del mundo cuando va contra, por un lado, Dios nuestro Señor, y por otro lado, contra el mismo sentido común. O sea, porque a final de cuentas Dios nunca se opone a la naturaleza, en cuanto al orden natural, quiero decir. Por eso es importante darlo a conocer y a su vez combatirlo. Es el modo más eficaz de seguir adelante con esta lucha.
Así es, ciertamente, ¿no? Ciertamente. Y nosotros también, en realidad, somos enanos parados en los hombros de gigantes, tanto de pensadores de la tradición cristiana como Santo Tomás de Aquino, pero también de aquellos que estuvieron anteriormente o que están todavía vivos, pero que nos precedieron, ¿no? Qué sé yo, el padre Sanauja, Chinda Brandolino, el doctor Jorge Escala, cantidad de personas realmente que han hecho un trabajo enorme y que tal vez en ese momento no tuvieron el impacto que uno puede tener ahora, porque ellos fueron profetas, es decir, la gente los miraba y decía, no, para eso es una conspiración, porque no lo veían, pero ahora que nosotros lo decimos y la gente lo ve, dicen, claro, esta gente tiene credibilidad, pero recordarles que anterior a nosotros, cuando nosotros éramos adolescentes, yo recuerdo incluso la misma doctora Chinda Brandolino haber escuchado todos esos temas de las conferencias mundiales, de lo que pasó en Pekín, de lo que pasó en Beijing, y uno decía, yo en mi caso tenía 13, 14 años y decía, esto es tremendo realmente lo que nos transmite, pero uno en ese momento no veía el alcance y cómo eso podría llegar a afectar la vida de uno. Pero yo a ellos les agradezco enormemente una cosa, que ellos siempre decían que había que formarse, ¿no? Claro. Y gracias a Dios uno se formó y hoy en día tal vez no tiene algunas herramientas para dar una batalla contra todo esto, ¿no? Contra todo lo que estamos viviendo. Otro tema peligrosísimo, me parece, dentro de la agenda, que encaja perfectamente con esta revolución cultural, es que desplaza a la moral cristiana y la reemplaza por una nueva conciencia ecológica, que es el fundamento de la nueva ética universal anunciada en la Carta de la Tierra y esos 10 mandamientos que mencionaba, los nuevos 10 mandamientos de la Tierra. Entonces, la moral ya no pasa por el fin de la persona humana, por su bien personal, por la virtud, sino por el racionalismo ecológico manifestado en una gestión ecológicamente racional y las tecnologías ecológicamente racionales. Ese es el problema. O sea, uno me dirá, pero Pablo, ¿qué problema hay con que la gente tenga energía solar? Bueno, yo tengo energía solar, así es como ahora la iluminación que ustedes ven es por energía solar. Yo no tengo nada en contra las tecnologías. Pero sin embargo, cuando alguien me dice que la energía solar es la manera de ser ecológicamente responsable y es lo único que importa, es el único mandamiento que existe, le digo, no, pero esperen, señores. A mí la energía solar me encanta porque ahora me está iluminando y me permite conectarme con ustedes, pero ya está, es un instrumento, nada más. Claro. No es el fin de la persona humana. Exacto. Sí. Y si una ballena se encalla en la arena y yo voy pasando por ello, con gusto la empujo al agua, pero no es el fin de la persona humana y yo por eso no me voy a hacer una mejor persona y voy a crecer moral y espiritualmente por haber hecho eso. Hay algo mucho más profundo que todo eso, la misma relación con Dios. Bueno, podríamos hablar de toda la teología espiritual, la teología moral cristiana. Pero entonces, a mí me parece inentendible y contradictorio que líderes religiosos abracen esta agenda cuando es profundamente anticristiana y antihumana, ¿no? Como lo mencionaba recién por ejemplo, este discurso ha dado muchos discursos alrededor de la Agenda 2030. Entonces, a ver, si alguien tiene conexión directa con el Papa Juan Pablo II, perdón, con el Papa Francisco, manden este video, porque tal vez él nunca tuvo el tiempo de profundizar esto. Claro. Tal vez nunca tuvo el tiempo de decir, a ver, ¿de qué se trata esa Agenda 2030? El secretario le pasa la Agenda 2030 y lee el discursito en la audiencia general y después hace un mal enorme sin quererlo, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que, bueno, necesitamos una Santa Catalina de Siena que vaya y se lo entregue. Exacto. Pero bueno, más allá de eso, otro problema que yo veo tremendo aquí, la paz universal dentro de un concepto más amplio de libertad, se dice en la Agenda 2030. Y libertad ahí significa liberación sexual. Es la liberación sexual la que nos va a traer la paz sobre la tierra. Y entonces, bajo el pretexto de la paz, debemos ampliar los derechos. Y habla ahí de eliminar todo obstáculo de limitación moral a la sexualidad humana, la manifestación de las distintas identidades de género, los derechos sexuales y reproductivos. En definitiva, nos dicen, a ver, señores, la paz viene cuando la persona se libera sexualmente. Eso es lo que proponía la Escuela de Frankfurt, por ejemplo. Que eran las restricciones morales a la sexualidad lo que hacía que la persona sea violenta. Cuando, por el contrario, la neurobiología nos demuestra que es todo lo opuesto. Mientras más libertino sexualmente, más violenta la persona. De hecho, los estudios que se han hecho, por ejemplo, en cárceles de personas violentas, tienen graves problemas con la propia sexualidad, por ejemplo, de control.
de control personal. La persona que no se controla personalmente en lo sexual se va a descontrolar en todo otro aspecto de la vida personal. Hmm. Muy bien, y eso es, la neurobiología es interesante como campo para demostrar esto, ¿no? La psicología misma. El uso de lenguaje dogmático ideológico que no significa nada, pero es lenguaje muletilla. Y aquí vemos, por ejemplo, reducción de desigualdades, igualdad de género, empoderamiento. Estos son todas palabras que saqué del texto, que están plagadas por todos lados. Empoderamiento, sociedades inclusivas, prosperidad compartida, mundo equitativo, tolerante, abierto, inclusivo, salud sexual, salud reproductiva, sociedades inclusivas, inclusión financiera, mundo equitativo, mundo tolerante, mundo abierto, mundo socialmente inclusivo. Sí. Palabras propias del lenguaje posmodernista ideológico, oscuras porque ¿qué significan esas palabras? Y que todas, en definitiva, son oscuras porque de fondo tienen una agenda y una intención concreta, que buscan principalmente qué cosa, la agenda del oyente o del lector, porque ¿cómo están en contra de derechos? ¿No? O sea, son muletillas para significar elementos de la agenda progresista, tales como el aborto, como la ideología de género. Incluso la misma palabra familia dentro del documento de la Agenda 2030 significa algo muy distinto que el concepto tradicional de unión estable entre el varón y la mujer. Familia ahí significa cualquier tipo de unión sexual entre sexos, géneros, uniones multiparentales, lo que uno quiera. Tal cual. Así es. Otro tema. Aquí en el punto 20, por ejemplo, una gran falacia: no es posible realizar todo el potencial humano y alcanzar el desarrollo sostenible si se sigue negando a la mitad de la humanidad el pleno disfrute de sus derechos humanos y sus oportunidades. Ahora bien, un poquito más abajo, cuando especifica qué son derechos humanos, hace referencia a aborto e ideología de género. Claro. Entonces, no se puede llegar a realizar el potencial humano si la persona no tiene acceso al aborto y no tiene acceso a descubrir su propia identidad de género. Entonces, por eso habla de, es crucial para la agenda la inclusión de una perspectiva de género. Es crucial. Si no se introduce la perspectiva de género, la Agenda 2030 no va a funcionar. Entonces, el embarazo es un factor de desigualdad, por ejemplo. Por eso los derechos reproductivos igualan a las personas. El aborto. Esto me parece impresionante. Al final, habla de las enfermedades, hay que eliminar las enfermedades. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo va a estar en contra el padre Javier Olivera y Pablo Muñoz y Torreta? Están en contra de eliminar las enfermedades. Pero si vemos el documento, ahí dice que hay que eliminar las enfermedades, incluidos los trastornos conductuales, evolutivos y neurológicos, porque constituyen un grave impedimento para el desarrollo sostenible. Es decir, los discapacitados son una carga para la sociedad. Exacto, los discapacitados no producen. Un niño Down no va a poder trabajar y producir y por lo tanto va a estancar y vamos a tener que pagarle sus tratamientos médicos, lo vamos a tener que mantener por el resto de su vida, va a ser una carga para sus padres, para su libertad. Por lo tanto, el aborto es un medio genial para, en definitiva, eliminar las enfermedades no transmisibles o que pueden ser transmisibles genéticamente, ¿no? Entonces, volvemos nuevamente a la eugenesia. ¿Por qué considerar a las personas que no producen como un obstáculo? ¿Por qué es eso? Si es un hecho constatable que las familias, por ejemplo, que tienen hijos con síndrome de Down, esos niños son una fuente de felicidad para esa familia. Sí, tal cual. Una fuente de felicidad enorme. Y un niño discapacitado, cualquiera sea la discapacidad, es una bendición de Dios, incluso en ese sufrimiento que pueda llevar esa persona. La persona, yo he conocido y he trabajado con muchas familias que tienen hijos discapacitados, hijos con distintos trastornos, con problemas de parálisis cerebral. Y para esa familia es una bendición enorme porque han alcanzado un nivel único, yo creo, de comprensión del sufrimiento, de nivel incluso espiritual, personal, de unión familiar, gracias a ese niño. Y ellos mismos te dicen, si ese niño no hubiese venido a mi familia no sería lo mismo. Y eso es tremendo cuando una persona te dice eso, ¿no? Es muy fuerte en el buen sentido de la palabra. Y viene la Agenda 2030 y te dice, no, esos niños hay que eliminarlos, ¿no? Es macabro realmente, a mí me parece. Educación de calidad. ¿Quién está en contra de la educación de calidad? Pero en definitiva uno comienza a hurgar y en realidad lo que ellos quieren es pensamiento único. Que todos piensen de la misma manera. Es impresionante. En algún momento... La cantidad de cosas que estás planteando, eso es impresionante de todo esto, ¿no? Es tremendo.
Es tremendo porque en ningún momento ellos hablan, por ejemplo, a ver, vamos a hacer una educación de calidad. Mm. Lo primero que hay que plantearse en una educación de calidad es qué tipo de joven yo quiero que ese niño sea cuando tenga 18 años y salga del sistema educativo. Eso no se lo plantea ningún ministro de educación del mundo. Eso por un lado. Por otra parte, en ningún momento se hace referencia a la gran tradición occidental, a estudiar latín y griego para que No, aprendan a no, pensar claro. los jóvenes, a las grandes obras de literatura. Al contrario, aquí en Estados Unidos y en Canadá se está eliminando hasta Shakespeare. Aquí en Canadá se ha eliminado a Shakespeare. Es como en Argentina en las clases de literatura eliminar a Cervantes porque es un ejemplo de un hombre blanco heteropatriarcal. Entonces hay que reemplazarlo por literatura indígena, por otras culturas africanas, por esquimales. Sí, ahora, lo que es tremendo, Pablo, es que, digo, para ir redondeando, para que no se nos quede muy, muy, muy largo, para la gente no se aburran en lo largo, sobre todo, porque es interesantísimo el tema, es que esta Agenda 2030 ya no es 2030, es 2021, es ahora. O sea, Totalmente. estamos viviendo esto ahora. O sea, lo que uno está... Vos estás hablando de lo que supuestamente sería en el futuro, pero no, esto es ya... Es más, ya pasó, todo esto ya lo venimos viendo. Por eso es que es súper importante que la gente que vea esto, yo también les recomiendo que sigan incluso el canal de Pablo, las clases que está haciendo, porque desde de los que se encuentran hoy por hoy en YouTube, de los que yo conozco, por lo menos en lengua hispana, que más seriamente maneja los temas que maneja, digamos, ¿no? O sea, no habla sobre temas que no conoce, pero los temas sobre los que habla los conoce muy bien. Es importante que se conozca de este tema, porque es cuestión de analizar la realidad hoy por hoy, la que estamos viviendo, y a su vez prevenir para futuro. Porque esto ya no se trata de algo que va a suceder en el año 2030, no. Viene, como decía Pablo, viene del año 70, 80 o antes, incluso viene preparándose algo parecido a lo que fue la Revolución Francesa, que durante todo el siglo XVIII, 1700, los pensadores revolucionarios que no vieron la Revolución Francesa, Rousseau, Voltaire, Diderot, todos estos tipos no vieron la Revolución Francesa, pero la prepararon. Bueno, ahora estamos viviendo lo que otros ya prepararon, ¿no? Es súper importante que se conozca ese tema de la Agenda 2030. Así que yo te agradezco enormemente el esfuerzo. ¿M? Te apoyo, te insto a que sigas con esto porque son pocos los que hoy por hoy se han metido a hablar, como decía al principio, cuando me busqué a alguien para que se ponga a hablar seriamente. Yo te he escuchado, prácticamente esto no ha sido una entrevista, es una conversación, yo te escuché, soy un pequeño alumno nada más acá. Es bueno que sigas con este trabajo porque la verdad que es magnífico y es un modo también de algún modo seguir con como decías antes, lo de pararse sobre los hombros de un gigante siendo un enano, y así entonces uno continúa esto que es la tradición, que ciertamente es una especie de eslabón de una cadena nada más. ¿Mm? Así es, sí, especialmente animar a la gente a que se formen también ellos y que, claro, es eso último. La agenda se llama 2030, pero es una agenda que está siendo implementada desde hace décadas y lo estamos viviendo cada día más en carne propia. Tal Así cual. que ahora a nosotros lo que nos corresponde dar esta batalla, que es espiritual, es una batalla teológica de fondo, es una batalla por lo tanto cultural, pero uno, a veces yo digo cultural y la gente me ataca, no, pero si es teológica, bueno, pero cultural significa eso, Sí, sí. la cultura, lo que nos hace crecer, cultivar, en definitiva es la relación con Dios y toda la tradición teológica del cristianismo y toda la tradición filosófica anterior a eso también. Y bueno, tenemos que apoyarnos los unos a los otros y, y estar alertas y a partir de ahí uno tiene que estar atentos para protegerse uno mismo, para proteger a sus hijos, para proteger a la sociedad, las parroquias, la institución en la cual uno esté, porque estas ideologías penetran y destruyen. Ese es el problema. Así es. Son destructivas realmente. Así es. Pablo, te agradezco muchísimo el tiempo. Ya te tendremos de vuelta por acá si Dios quiere en este canal. De vuelta los felicito a Pablo y también los insto a los que están viendo este programa, los que van a verlo después, que apoyen el canal de Pablo, que vean sus programas, que incluso compren su material, que realmente vale la pena. Vale la pena en lengua hispana. Bueno, ahora está traduciendo sus libros a otras lenguas, de hecho la otra vez me contó que el alemán también. Sepan que es de la gente seria que puede hacer que uno vaya creciendo espiritual y culturalmente. Dios los bendiga a todos. Gracias, Pablo. Dios te bendiga mucho.